Hola, mis panas. We gotta do it like he's doing it, and then we all do it. Hola, mi pana. Hola, mi pana. Nuevo video de hoy. Empezamos desde el famoso Road Atlanta, la pista en Atlanta, Georgia, la cual es la primera ronda para nosotros en Prospect, y estamos ya preparando. Acá tenemos Dinghy 2.0, que me pareció que le quedó perfecto a la gente de Wow Sign and Print, son los que nos hicieron el wrap. Si se recuerdan de los videos anteriores, como se veía Dinghy, estaba destrozado y ahora parece un carro nuevecito. Y todavía nos falta hacer un par de cositas, pero ya vamos a empezar a sacar el carro, a mostrarles el carro. Como saben, no pudimos terminar el carro que estábamos armando, aunque empecé desde julio del año pasado, al parecer no es suficiente. Nada, de por sí estamos listo esta semana. Vamos a correr el carro del año pasado con nitro. Debería estar en 490 caballos, más 100, más 200, más o menos 690. Debe ser suficiente para esta pista y esperemos que nos vaya bien. Vamos a empezar a preparar y todo, dejarnos listos para esta semana. No quiere ser famoso, vale. Que una de las cosas cuando llegamos, que empezamos a manejar Dinghy, bueno, Dinghy lo dejamos en el sitio de wrap y no lo fuimos a buscar ya que está en Orlando, y se nos olvidó que Sebas puso los frenos al revés y están sonando. Así que el primer arreglo En FD es arreglar en FD Atlanta es el Dinghy. El carro, pero no, el Dinghy primero. Uno de los nuevos implementos para esta temporada es que pusimos esto para el pit box, ya que, por ejemplo, aquí en Atlanta es súper difícil llegar a los pits que están en el otro lado y hay muchas montañas y eso, y cargar esto con el carrito de golf era súper inseguro, así que construimos, bueno, Henry y Sebas construyeron esta rod con parte de Home Depot para agarrar el pitbox, y ahorita es la primera prueba que vamos a ver. Esperemos que sirva. Creo que está funcionando. Okay, por aquí se ve bien. Vamos a probarla yendo por la subidita, a ver. ¿Cuánto será el límite de velocidad de la caja de herramientas? Me pregunto. Ahora prueba extra de cruzar súper corto. Tight radius turn. Ahorita ya estamos aquí, ya sabes que es inspección de estructura, safety y cosas así. Ahorita estamos con las personas de Link SU, que son los sponsors de la serie y son los que regulan
todo lo que está en la computadora. Y en realidad como aquí no hay límites de caballos de fuerza ni nada así, el único que buscan límites es para control de tracción, lo cual nosotros no podemos utilizar. Así que buscan en el software, tenemos que tener el mismo software de ellos o el programa que ellos nos indican, especialmente para Formula Drift, y chequean que obviamente esos parámetros están deshabilitados cuando utilizamos ese software de Formula Drift. Otra cosa que revisan son las luces estas de acá, las que son del Momentum, a ver si agarran, si están funcionando. A ver si están funcionando. También si lo tienen que calibrar, por ejemplo, ya que es basado en movimiento del carro, te sube y te baja la... No me acuerdo muy bien cómo es que son las luces, pero... ready to go for it? Yeah, let's go. Alright, let's go. Stop. Ese fue lo prueba para la calibración de Momentum, para ver si está agarrando bien, ya que eso ve si estamos desacelerando en zonas que no deberíamos estar desacelerando, y las luces que están al frente, como les mostré, te dejan saber. Pasamos inspección, nos dieron un comentario de que estamos volando muy cerca del sol por lo de Sex Lifestyle, ya que no podemos tener nada de Secnova. Pero nada, pasamos, así que vamos a ponerlo más bonito, ya que le falta el lip de al frente y el poner el wrap del otro lado y ya. Segundo día de Formula Drift. Después que llegamos, tenemos que ir a hacer las fotos del headshot. Obviamente tenemos aquí OMP con todas las cosas de safety para mí. Vamos a ponernos los zapatos y ahorita vamos a ir para que nos tomen las fotos. Vamos a empezar el día de hoy. Los zapatos técnica de OMP son demasiado. Me combinan con los colores, y aparte lo que más me gusta de ellos es la suela. Mira cómo se dobla, sientes todos los pedales perfectamente. Estamos aquí ya en la pista principal. Hoy nos están dejando caminar la pista, se le llama el track walk, para ver más o menos directo. Y no, es muy diferente cuando estás caminando una pista a pie que cuando estás en el carro. En realidad, ahorita les voy a mostrar en la cámara cosas que, por ejemplo, la pintura cuando uno pasa por encima, que en el carro no se ve bien, pero cuando lo ves es inmensa. Vamos a mostrarles. Aquí estamos en la iniciación o curva número 1 en Road Atlanta, como pueden ver. Algo que les quiero mostrar es que normalmente nosotros empezamos desde allá y se inicia acá y hacemos todo allá, y de regreso venimos para acá. Algo súper importante que hay que tener cuidado es que estos rumble strips o la pintura, o normalmente cuando esta pista va hacia ese lugar, como acá vamos de regreso, si tú vas de aquí para allá vas bien porque vas saltando. Pero de regreso, si pones uno de los cauchos ahí atrás, partes el rim, porque mira, tiene que levantar este pedazo. Obviamente estás en contra, lo cual no es bueno para nada. All right, taking over Lewis's live stream thing today with Ryan. Live stream, look at this. What is this? This is live stream? What's this thing called? Yeah, Dude, that's connected yeah, to we're the live crowd. right now because people are waiting Oh, we're to not see live. anything we say. Oh, I figured like Lewis had some fancy shit. To me, it just seems like the same thing, but like you enter a hair later and then you carry the same get ready. speed. Watch, subscribe, like. Un Yeah. par de las cosas nuevas que han hecho en la pista de hoy. Al fin pusieron una zona acá que nunca se ponía la zona. Normalmente esto estaba nada más los cositos parados. Y normalmente cuando veías por televisión, la gente pensaba que tenían que estar mucho más allá.
pero cuando estás mucho más allá, mira esta diferencia. Es como 3 pulgadas que el carro no se siente bien. Ahora con esta zona, y ese es el final de la zona. Obviamente va a ser mucho más fácil y hay una forma de saber dónde estás terminando la zona para que después te setee al tercer zona. Esta es la zona número 2 y nos hacen ver mejor también en la televisión. Se ve mucho mejor cuando el carro está aquí adentro. Aquí estamos en plena práctica. Las primeras 2 vueltas, obviamente aprendiendo la pista. La primera empecé siguiendo una persona y creo que fue bien. La iniciación un poquito lenta. Después vi que como que él no tuvo una buena zona número 3, lo cual dije, bueno, voy a hacer yo mi propia zona y manejar mi propia línea. Fue lo que hice. Iba a estar pendiente de varias cosas. Se me fue el inner clip 2, el clip del frente. El primero, el inner clip, perdón, el 2. Estuve muy lejos de él. Después en la segunda práctica, la iniciación al principio, zona 1, fue un poco lenta. Quise hacerla un modo preventivo. No voy a hacer que nos vayamos hacia lo que es la tierra. Inicié a la parte que está el Kumo rojo, el sign de Kumo rojo. Se me fue, pero ya sé que voy a hacerlo un poquito más, creo que en el próximo sign. Lo otro que tengo que estar pendiente es el Outer Zone 3, que en la segunda práctica, cuando yo estaba de primero, se me fue mucho el carro. Tengo que soltar el acelerador antes de esa zona que termine, mucho antes, para poder llegarle a ese clip adentro, el inner clip 2. Creo que el resto estuvo bien. Ahorita hubo un choque, no veo muy bien desde aquí, pero estamos esperando que terminen arreglen la pista o saquen el carro para poder hacer un par de vueltas más. Espero poder hacer 2 vueltas más, pero creo que puede ser que terminen una, ya que la práctica termina a las 11:15 y solo quedan 20 minutos. Eso es lo chimbo de aquí, que nada más tienes muy poquita práctica y después tienes que ir a las batallas. En realidad tenemos otro warm-up, pero igual son 1 o 2 vueltas. Bitácora espacial. Bitácora espacial. Me he despertado del hipersueño en un planeta extraño. No puede hacer eso. La tercera práctica, bajamos bastante la presión de las llantas traseras, como 6 barras de presión, y obviamente bajamos de 20 PSI a 16, y obviamente el carro está más agarrado, lo cual las veces anteriores Brian nos estaba calculando, estábamos en 26.5 segundos, y en esta última hicimos 24 segundos, bajamos 2 segundos. Se van a preguntar, pero drifting no tiene nada que ver con qué tan rápido hagas la vuelta. En parte sí y no, lo hacemos ya que las otras personas que están corriendo lo más rápido es 24 segundos, y es una forma de que nosotros podemos medir qué tan rápido es los carros de los contrincantes contra quien vamos a ir. Así que obviamente quieres hacerlo en la línea, pero lo más rápido posible. La iniciación en la zona 1 nos fue mejor.
no hice el feint entry que estaba haciendo antes, hice más directo. Obviamente esa iniciación la hicimos más derecha, no del lado izquierdo. Inicié más después del cono de Kumo, lo cual nos fue bien, pero en la iniciación la parte del frente del carro se me fue un poco. La razón por eso, creo que la presión del aire de los carros, de los cauchos del frente subió a 29 libras, la bajamos de nuevo a 25, eso nos va a dar más agarre adelante y por lo cual el carro no flota la parte de adelante, sino como que lo puedo poner en la caja donde tenemos que estar. Después de la zona 2, ya que bajé la presión de los cauchos de atrás, el carro tenía mucho más agarre y no lo calculé bien, lo cual hizo que estuviera un poco corto en la zona número final de 2 y toda la zona 3. Pude agarrar el grip esta vez y nada, ya el resto más o menos bien. Ya se terminó la práctica, nada más 3 vueltas de práctica. Esto es lo difícil de acá, pero bueno, tratando de absorber lo más posible información para poder la próxima práctica tratar de poner un beat run perfecto. Una de las cosas al principio, como les dije, estamos como en una presión de 20 psi y estos son los cauchos que como terminaron. Como pueden ver, todavía tenemos caucho, lo cual eso nos indica que tenemos más agarre. Obviamente estábamos súper sueltos al principio para aprender las pistas, es más fácil manejar cuando no tienes tanto agarre. Obviamente nada más dimos una sola vuelta en estos, pero ya de por sí se ve que van a tener mucho más desgaste. La idea es tratar de llevar la llanta casi completamente lisa al final de la segunda vuelta. Eso significa que estamos en el máximo agarre posible de esa llanta. Nada, vamos a ver qué tal nos va. Ahorita tenemos una práctica en 1 hora y media, otra práctica. Nada más tenemos 3 vueltas, esperemos poder hacer por unas 4 vueltas más. Vamos a hacer 2 prácticas nuevas. Hicimos de primeros leading, agarrando la línea. Me siento mucho más cómodo. El nitro no estaba prendido la vez pasada, teníamos un problema que estaba mal escrito, se me olvidó, pero ya estuvimos bien, creo que estamos sólidos. Tenemos un problema ahorita los muchachos con la correa, se rompió la correa principal y la que estamos tratando de poner al parecer no es la misma, no sé. Ojalá podamos acomodar para ir a seguir practicando. Acabamos de terminar práctica y creo que me fue súper bien. Todavía estoy cometiendo errores simples, pero bueno, tuvimos 7 vueltas en total de práctica, 3 al principio del día y 4 en la última práctica. Y el carro está bueno, no tenemos que hacer el seating bracket, que es como que el bracket de calificación por nuestra puntuación del año pasado, ya que llevamos directo el top 32. El carro se está portando súper bien, hay cositas obviamente que hemos tenido que arreglar. Una de las correas se rompieron, eso nos costó como una vuelta de práctica, lo cual una vuelta de práctica cuando nada más tienes 7 vueltas es bastante, más del 20-30%. Así que cada vuelta que hacemos me siento mejor y más preparado. Tengo un problemita con la alineación, los cauchos están un poquito hacia la izquierda, lo cual hay que cambiar el tie rod, ponerlo un poquito más hacia la derecha para que esté derecho. En realidad no afecta mucho, pero solamente para no tener el volante doblado. Y después de eso, nada, mañana tenemos práctica 1 hora y media y después empezamos a competir. Así que vamos contra Brian Willis el primero. Si ganamos eso, vamos contra
Brutsky, Dimitri, pero nada, estamos listos y vamos para adelante. ¿Qué les parece el carro? Déjenme, avísenme en el comentario si les gustó cómo quedó. Obviamente tiramos la bandera de Venezuela aquí arriba. Yo soy, no veo bien colores, yo soy daltónico. Y me están diciendo que el rojo está como que mucho salmón. Yo no lo veo, pero bueno, díganme ustedes si el rojo no está muy bien. Lo podemos cambiar para después. ¿Qué es lo que, Brian? ¿Qué lo que? ¿Cómo manejamos hoy? Bien, bien. Había un par de cosas que corregir, como un trazado nuevo, tú sabes. El mismo trazado, pero con diferentes zonas que hemos atacado. Había que acostumbrarse al principio, pero luego ya en los últimos pasos del día se hizo perfecto. Ya lo que toca es seguir a la competencia y ya estamos listos para mañana, practicar un poquito más y a competir. ¿Vamos para Mamo o vamos para Mamo? No, a ganar de una vez. Aquí no hay ni que se quede tercero, segundo, es a ganar. Vamos con todo. Oye, ponte el cinturón. Oye, este Uber está loco, bro. Dale vuelta. Listos para la segunda práctica, bueno, tercera y el día de competencia. Estamos listos ya, el carro lo paramos al lado de Drift HQ porque está mucho más cerca de la entrada. Es difícil empezar de primero en la línea cuando estamos mucho más lejos, así que esperemos aquí a ganar un pole para la práctica y poder tratar de sacar una vuelta más que los demás, pues obviamente. Como les dije, la práctica ayuda mucho. Acabamos de terminar la práctica de hoy, justo antes de la competencia, y tuvimos dos vueltas más o menos. Nos dimos cuenta que el caucho está rotando en el ring, en la parte de atrás, como el ring gira, pero el caucho no, lo cual obviamente no es bueno. Aquí, por ejemplo, pueden ver, le ponemos una línea y la forma que nos damos cuenta es que si, por ejemplo, cuando regresa el carro, está acá o acá, significa que el caucho tuvo una rotación o la goma tuvo una rotación en el ring. Obviamente no es bueno porque se significa que estamos perdiendo rotación y velocidad. Lo que hicimos para tratar de ajustar eso es, le subimos la presión, estábamos a 12 PSI para empezar, frío. Lo que hicimos fue bajarle la compresión a los amortiguadores. Eso hace que tengamos un poquito más agarre, pero a la vez que la presión de la llanta esté más seteada en el ring, por lo cual eso obviamente hace que mantienes o se pegue más la goma al ring.
Del resto, las prácticas estuvimos más o menos debido a la primera que estaba siguiendo, perdón, en la segunda que estaba siguiendo a Shelly, se me fue carro un poquito y eso causó que no estuviéramos pegados a ella. Y por último, nos chocaron en la tercera práctica, en la tercera corrida. Casey nos estaba siguiendo, Casey Cole. Y en la última curva, justo antes del clip para terminar, él estaba como que tratando de alcanzarme y creo que no calculó bien la transición, por lo cual yo venía bien rápido, solté para hacer la transición y antes de poder volver a acelerar, él estaba encima de nosotros, nos pegó en la parte derecha atrás, él terminó en la pared, nosotros se nos dobló uno de los brazos de atrás, que es este. No se ve muy doblado, pero creo que en algo sí, porque obviamente la llanta estaba doblada. Ya ahorita vamos a prepararnos para la batalla contra Brian Willis y esperemos que nos vaya bien y que pasemos al top 16. Subframes damaged also, so. Luis Lanz and Brian, he says, you know, I called him no chill Wills, but he says a little chill Wills. He says he's going to back down a little bit, maybe take a little off that stank. Meaning going for it, but here we go. So Luis Lanz into that first inside clip. He said he's gonna take it down, but I don't know, man. He is squirrely in that chase position. Now coming into that keyhole. Lanz exiting out. The collision careers of Wills. Let's not live up to that name. Looking at Lanz and Wills. Let's see him coming down the hill. Again, zero chill Wills. Just keep that name going, because I don't know, brother. Got that nasty habit. I don't think it's nasty. Oh, you nasty, girlfriend. Here we go. Up in that second, into the third. Lanz takes a tighter line. And Lanz just barely taps. Okay. Lanz now comes down, transitioning through. Good placement. Again, a little tight. These guys again. Look at this, Lanz one more time, and Lanz gets the victory. Right. Luis Lanz moves on. Hola, mis panas. Hola, mis panas, ¿qué más? Ahora le da pena. Acabamos de terminar, pasamos al top 16. Ganamos de una forma que queríamos ganar. Desde un principio, con el spotter Brian y yo, dijimos que no queremos dejar las decisiones en las manos de los jueces, porque así se pierden batallas y lamentablemente nos pasaron un par de cosas malas. El cloche, cuando fui a iniciar, se me fue hasta el piso completamente. Las veces que me ha pasado, las veces pasadas, es cuando pierdes la línea del cloche o obviamente se parte el cloche, y me asusté súper porque tratar de hacer toda esta línea sin cloche y sin cuarta y nada más en la cuarta es súper difícil, así que por eso fue como que tuve un poquito de problemas subiendo cuando fui a hacer el cambio. Por eso fue que básicamente no tuvimos buena esa zona, pudimos mantenernos allí lo suficientemente bien, un lead run bueno. Los jueces dijeron que el lead run de nosotros fue mejor que el de él, ya que él se puso muy por encima de la iniciación primera. Pero sí, gracias a eso creo que fue que ganamos. Pero lo del cloche me afectó mucho porque
es una sensación súper rara. En realidad es una cosita que va en la parte de atrás del cloche, que fue lo que se dañó. Gracias a Dios no fue el cloche. Esa cosita es como se le llama el pare del pedal del cloche. Eso es lo que hace para el pedal, para que no se sobreextienda el cloche. Así que obviamente eso, al yo sentir que se baja completo, es una sensación súper diferente. Y nosotros cuando estamos manejando, si ven en mi Instagram, tengo un par de cámaras de cuando utilizo los pedales. Uno hace, cuando no quieres que el carro tenga mucha potencia, haces lo que se le llama el clutch sleep, como que le das ahí un poquito el cloche para que mantenerlo en el power band, pero no completo. Obviamente, al yo no tener ese pedal para pararse allí, que se va hacia el piso, se siente extremadamente diferente, raro. Pero bueno, por eso llamamos nuestros 5 minutos. Tuvimos que utilizarlo para que los muchachos chequearan y menos mal que lo hice, porque siento que no hubiese podido hacer un chase bueno. Y eso fue, se salió ese pedazo del pedal. Simba se tiró en los 5 minutos a cambiarlo, porque nos dan, Formula Drift te da 5 minutos de tiempo para arreglar problemas que le pasen al carro, pero nada más tenemos 5 minutos por toda la competencia. Así que ya lo utilizamos. Si nos pasa algo otra vez, no podemos utilizar más 5 minutos. Hay que mandar el carro como esté. En la batalla siguiendo a Brian, estuve más o menos tratando de estar ahí encima. Lo único que él fue súper adentro en la primer cono, primera caja, por lo cual nos puso en una posición mala para la zona número 3. Por eso fue que estuvimos adentro. Y después yo cometí un error, que en el touch and go, después que lo hacemos, ahí es cuando yo cambio de tercera a cuarta y peleé el cambio. Soltó, tuve que meter otra vez cloche, poner bien la palanca en cuarta y agarrar otra vez, y terminamos de hacer esa batalla, pues. Y por eso fue que se nos fue un poquito en la zona 3. Ya vamos a la ceremonia de top 16. Vamos a tener esa bandera en cámara mucho más tiempo. Estoy súper emocionado para representar mi país y vamos a ver qué tan lejos podemos llegar hoy. Esperemos luchar hasta el podium. La persona que nos toca ahora es Dimitri Brutsky. Él es campeón 2 o 3 veces. Tiene 3 campeonatos o 2 campeonatos en Prospect. Así que vamos contra un campeón, pero me siento bien porque es alguien que puedo confiar, que no va a cometer errores muy grandes al frente, y puedo tirarme hacia la puerta y tratar de poner un buen show y estar pegado a él siempre. Así que vamos a darle a ver qué tan bien nos vamos. Llegamos aquí al top 16, estamos tarde y nos traímos el dinghy porque los muchachos están trabajando en el carro. Así que and Lance. That BMW always dialed. Yep, I'm familiar with it. He's been piloting that Corvette for a few years now, Prospect. So coming down the hill. Let's see what Brutsky's got for Lance. Brutsky initiates Lance. I know he's working on his car during the driver intro, so hopefully he's got it where it needs to be. He knows who he's going against, and Brutsky fills it. Whoa! Lance comes in hot, almost overshoots it. Going to outside zone 3, gets off course. Brutsky stays course, and motors back up the hill. So it lands some little corrections here. Chase position against Brutsky. I wonder if his fixing had anything to do with that or not. And Lance comes out of that start chicane, plenty of room. Brutsky, you can see maybe just dialing it back a little bit. He knows he's got a pretty good advantage. Wonder what his son, who was a spotter, told him. So coming into that second outside zone, that's where Lance now looking a lot more comfortable out front.
And Brudski, he's got good proximity, lands. You see him kind of, that was good reservation by Brudski. You can see him kind of dancing, flirting, and just buffering right there. And then that's. Dropping beats and dropping a victory on which side of the bracket. Dimitri Brudski gets the win over Louis Lambs. All right, Lambs. Aquí terminamos. Lamentablemente no pudimos pasar el top 16. Dimitri, ex campeón, 2 años, nos enseñó cómo manejar en Prospect. En la bajada yo empecé siguiéndolo, como pueden ver en la cámara, cuando íbamos bajando él no aceleró nunca, iba súper lento y como que empezó a acelerar fue de repente al final. Y después que terminamos de que me ganó, me dijo, esto se hace mucho, los pros lo hacen para sacar a las personas de su juego, o como que hacer cosas diferentes para, obviamente, lo que nos pasó a mí. Yo no estaba esperando eso, pensaba que le estaba pasando algo al carro de él, y en parte es como que cuando ves un carro al frente tuyo que no está dándolo con todo, sientes que se puede frenar o le puede pasar algo, y de repente arrancó y me dejó. Obviamente el caballaje de este carro no nos ayuda, pero nada, son cosas que aprendemos. La verdad que mejor aprenderlo ahorita que después. Para el próximo venimos mejor, esperemos tener el carro nuevo listo, con más caballaje, y con más caballaje nos ayuda obviamente a mantenernos mejor cuando vamos contra personas que tienen años manejando esto. De verdad que fue una buena experiencia, un buen fin de semana. Nos tocó fuerte, pero así es, vamos duro para el próximo. Y muchas gracias a todos los que nos están viendo. Tengo el teléfono full de mensajes, no he tenido chance de ver y responder en TikTok. Muchas gracias a todos los panas allá que nos están siguiendo y nos estaban viendo por televisión. Como siempre, denle suscribir, me ayuda mucho tener más suscriptores, tanto como los sponsors, y para crecer el canal y para seguir trayéndoles más. Muchas gracias a todos. Ask him if I was driving. No. Hey!